Bienvenido a El Analista del Gol. Aquí no solo hablamos de goles, los analizamos desde otra perspectiva. Kendry Páez, el chico por el que el Chelsea pagó millones, ese mismo, podría estar firmando en Ecuador un contrato de apenas 4 meses. 4 meses. Y mientras eso ocurre, en Madrid hay un delantero que fue separado de sus compañeros delante de toda la afición, abucheado, con la cabeza agachada, caminando solo hacia el túnel. Por historia, 2 escándalos, y en ninguna la prensa te está dando la versión completa. Hoy te la damos nosotros. ¿Sabías que Kendry Páez, el jugador por el que el Chelsea pagó millones, podría estar a punto de volver a Ecuador con un contrato de apenas 4 meses? Eso no es un rumor, eso es lo que está sobre la mesa ahora mismo. Y la historia que hay detrás tiene capas que la prensa no está contando completa. Pero antes de llegar ahí, hay una imagen que no puedes ignorar, porque lo que ocurrió en Madrid con Julián Álvarez es uno de los momentos más duros que se han visto en el fútbol español en mucho tiempo. Mientras todos sus compañeros del Atlético de Madrid caminaban hacia el fondo del estadio para agradecer a la afición, como pasa al final de cada partido, Julián se quedó solo en el centro del campo. Los hinchas lo abucheaban, le gritaban que se fuera, y él con la cabeza agacha terminó yéndose directo al túnel hacia los vestuarios, sin aplausos, sin un gesto de despedida, sin nada, solo silbidos para uno de los delanteros más caros en la historia del club. Y lo que trascendió desde adentro es todavía más brutal. Esa separación no fue una decisión de Julián, fue el propio Atlético de Madrid quien determinó que el jugador no se acercara a saludar con sus compañeros a la afición. Juan Juanot, el director de comunicación del club, fue quien canalizó esa decisión. El mensaje que le mandaron a Julián fue de una claridad aplastante. O cambia de actitud o seguirá siendo tratado exactamente así. El club lo dejó en claro sin rodeos. Si quieren ganar títulos, necesitan a sus delanteros comprometidos al 100%. Y para eso hay que trabajar en consecuencia. El entrenador, por su parte, no quiso responder ni una sola pregunta sobre Álvarez en la conferencia posterior al partido. Cada vez que la prensa intentaba llevar la conversación hacia el argentino, la respuesta fue la misma. Ya había hablado suficiente de él y prefería hablar de lo que pasó dentro del campo. Rafinha fue la gran figura de la victoria ante el Elche por 1-0 y aprovechó el momento para mandarle una indirecta al Cholo Simeone, siendo el jugador en quien más confía Hans Flick en este momento, alguien que defendía más al Atlético como institución que al propio jugador señalado. Jorge Valdano lo analizó con la contundencia que lo caracteriza. Recurrió a una frase de Julio Cortázar que aplica con precisión quirúrgica. Cuando uno dice que se va, es que ya se ha ido. Y Valdano lo dijo con esa convicción. Si uno miraba la cara de Julián, ya se había ido. Si uno miraba su mirada, ya se había ido. Si uno miraba hacia la gente, también ya se había ido. La pregunta que dejó flotando es la misma que se hace todo el mundo. ¿Cómo se reconstruye esa relación entre la máxima figura del plantel y su hinchada? Si es posible. Y si anímicamente Julián Álvarez está en condiciones de darle vuelta a una situación de estas características, porque está claro que su ilusión está en otra parte. Por lo que viene con Kendry Páez, tiene una capa que todavía nadie terminó de contar. Y cuando la escuchen van a entender por qué esta historia es mucho más grande de lo que parece. Mientras esa historia se desarrollaba en Madrid, en Ecuador la conversación futbolística giraba alrededor de Kendry Páez y una posibilidad que pocos habrían imaginado hace meses, su regreso a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y lo que sigue es todavía más complejo de lo que parece. El escenario que se configuró alrededor de Kendry Páez tiene múltiples capas, y mientras más se destaplan, más complejo se vuelve todo. Las condiciones que impuso el Chelsea para ceder a Kendry a Liga de Quito son reveladoras de la situación real del jugador. Según información del abogado Roberto Bonafón, el club inglés cubriría casi la totalidad de su salario, pero le pide a Liga de Quito que aporte una cuota mensual dentro del presupuesto del club. Además, exigen que Kendry sea titular en la mayoría de los partidos, especialmente en Copa Libertadores. Y en los 2 partidos ante Palmeiras, el joven de 19 años debe saltar al campo desde el arranque, sin discusión. Pero el cuarto punto es el más importante de todo, el más revelador. El Chelsea le exige a la dirigencia alba que tengan a Kendry muy vigilado para que no repita los errores del pasado. Errores que ya son de conocimiento público. Las salidas a discotecas en Estrasburgo, los viajes a los parques de Disney en París, las noches en Buenos Aires. Justamente por esos motivos, River Plate lo sacó del equipo. El estigma ya está instalado y es brutal. En el fútbol argentino, los hinchas le gritan discoteca cada vez que toca el balón. La carga es permanente, es flagrante y lo sigue a donde va. Incluso circuló el rumor de una supuesta relación con una influencer argentina llamada Milica, quien también había sido vinculada anteriormente con Julián Álvarez. Ella misma salió a desmentirlo con bastante humor, dejando en claro que una cosa es ir una vez a la cancha de River y otra muy distinta a lo que le atribuían.
El episodio terminó siendo un momento de risa, pero ilustra con claridad el nivel de exposición mediática que rodea a Páez en este momento. Y sin embargo, el talento es innegable, eso nadie lo puede discutir. Porque lo que el Chelsea le exige a Liga de Quito para cerrar esta operación revela exactamente cuánto está en juego y por qué este préstamo de 4 meses podría definir toda la carrera europea de Kendry. El Pocho Viñolo lo describió con una imagen perfecta después de una noche complicada para River. Cuando las papas quemaban, el que las sacó del horno fue Kendry Páez. Era una noche incómoda para el equipo de Coudet. Fausto Vera lesionado. Juanfer Quintero que no era el de antes y que también salió lastimado. Y fue Páez quien apareció, quien se hizo cargo, quien pidió la pelota y fue. Viñolo lo comparó directamente con el mejor Juanfer Quintero. Lo describió como el mejor jugador que tenía Coudet en ese momento, junto con Colidio. Pero los periodistas que lo observaron antes de su llegada a River tuvieron lecturas divididas. Algunos estaban convencidos de que Gallardo lo iba a encarrilar, potenciarlo y que llegaría en excelentes condiciones al Mundial. Otros fueron más escépticos. El problema no está en los pies, decían, está en la cabeza. El entorno de River es de presión máxima, donde todo se exagera para lo bueno y para lo malo. Y eso puede ser demoledor para un jugador de 19 años que todavía no tiene la madurez necesaria. Uno de los análisis más duros fue directo. Si Páez no se enfoca, podría estar firmando el principio del fin. Que esta es una de las últimas oportunidades que la vida y el fútbol le están dando y que depende exclusivamente de él y de su entorno. La ironía que circuló entre periodistas fue lapidaria. Para marcarlo no hace falta un defensor. Alcanza con poner una canción de reggaetón cerca del banco de suplentes para que se distraiga. Bueno, la imagen es exagerada, pero dice algo sobre la percepción que existe alrededor del jugador. Y sin embargo, hay un número que cambia completamente cómo se lee esta operación. Un dato histórico que la mayoría no conoce y que convierte a Liga de Quito en el destino perfecto para lo que viene. Ahora bien, el contexto deportivo de Liga de Quito hace que esta operación tenga mucho sentido más allá de todas las complicaciones extracancha. Liga clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y va a enfrentar a Palmeiras. Y aquí hay un dato histórico que vale la pena dimensionar con cuidado. Liga de Quito es el equipo no brasileño que más veces eliminó a equipos de Brasil desde el año 2008. 10 veces en total. Ningún otro club fuera de Brasil logró esa marca. Espera, porque hay más y lo que viene cambia completamente cómo se lee esta operación. 10 eliminaciones a equipos brasileños desde 2008, superando a Boca Juniors, a Atlético Nacional, a River Plate. Solo Flamengo y el propio Palmeiras tienen un registro mejor y son equipos de Brasil. Liga de Quito quiere incorporar a alguien que ya sabe lo que es hacerle daño a los brasileños en su propia competencia. Eso no es un detalle menor, eso es una decisión estratégica. Porque pues, pero el motivo más brutal de todos para que esta operación exista ni siquiera es deportivo. Es lo que está haciendo el nuevo técnico del Chelsea desde la sombra. Y cuando lo escuchen se van a quedar sin palabras. Y hay más. El técnico Gustavo Álvarez lleva tiempo pidiéndole a la dirigencia alaba un enganche, un número 10 de verdad, no un volante, no un mediapunta de compromiso, un número 10 genuino que maneje los tiempos del equipo, que sea el cerebro del juego. Ha dialogado con los directivos, ha dejado claro que ese perfil es una necesidad para la nómina 2026 y el hincha de Liga lo siente en la cancha partido a partido. Hace años que el club no tiene un 10 genuino. En la historia del club, ese número siempre fue sinónimo de títulos, de magia, de noches grandes. Los nombres que se recuerdan con cariño y con resultados son los de jugadores como Manso, Alexandre Escobar, González. Esa figura escasea en el fútbol moderno en general y Liga la extraña especialmente. Kendry Páez encaja en ese perfil como nadie más en el mercado ecuatoriano disponible hoy. Pero aquí viene lo más brutal de toda esta historia. Xabi Alonso, quien dirigirá al Chelsea en la siguiente etapa, también aparece en esta ecuación de una manera que pocos esperaban. Alonso tiene a Kendry Páez bien estudiado, lo observa, y el préstamo de 4 meses a Liga de Quito sería en parte una prueba de comportamiento. Una evaluación en tiempo real. Alonso mirará cómo se porta el ecuatoriano dentro y fuera de la cancha antes de decidir si lo ubica en un equipo europeo en enero de 2027. Que un técnico de ese nivel esté pendiente de un joven de 19 años dice todo sobre el potencial que todavía se le reconoce en las más altas esferas del fútbol europeo. El Chelsea no lo descartó, lo está evaluando y Liga de Quito es el escenario de esa evaluación. Lo que está en juego es enorme, más de lo que parece desde afuera. Y si todavía no tienen claro por qué esta es una de las últimas oportunidades reales que el fútbol le está dando a Kendry, lo que viene en los próximos minutos lo va a dejar todo claro de una vez. Kendry Páez tiene todas las condiciones técnicas para ser una figura de primer nivel, zurda mágica, visión de juego superior a su edad, capacidad para el gol, para la asistencia, para el desequilibrio individual en espacio reducido y no
Sus actuaciones con Independiente del Valle, los golazos que marcó con la selección ecuatoriana, las asistencias que repartió en momentos clave, todo eso sigue siendo la evidencia de un talento descomunal que nadie en su sano juicio puede ignorar. ¿Ustedes creen que Kendry ya está listo para aprovechar esta oportunidad? ¿O el problema de la cabeza es más grande que cualquier contrato que le pongan sobre la mesa? Pero el talento sin disciplina es una promesa que nunca termina de cumplirse. Y eso es exactamente lo que está en discusión con Kendry en este momento. No su calidad, no su potencia técnica, su cabeza, su entorno, su madurez para entender que las oportunidades no son infinitas. La vida y el fútbol le siguen dando oportunidades a Kendry Páez cuando muchos ya habrían cerrado la puerta. Ahora mismo tiene sobre la mesa un regreso al fútbol ecuatoriano, una Copa Libertadores contra Palmeiras, un técnico del Chelsea observándolo en la sombra y la posibilidad real de reactivar su carrera europea en enero de 2027. Todo eso depende de una sola persona, y esa persona es él. Kendry Páez tiene 19 años, el Chelsea lo compró por una fortuna, y hoy su nombre aparece vinculado a un contrato de apenas 4 meses en Ecuador, en la que se encuentra el joven tricolor. Si esto te está moviendo el piso tanto como a nosotros, dale like y suscríbete, porque en este canal no le bajamos el volumen a nada. Lo que viene conecta directamente con este capítulo, y lo que se revele puede cambiarlo todo. Nos vemos en la próxima jornada. Ahora dime en los comentarios, ¿Kendry debería aceptar esos 4 meses en Liga de Quito para ganar minutos y ritmo? ¿O irse de préstamo a Europa aunque sea al nivel que sea? Yo tengo mi respuesta, te leo abajo.